Hace algunos años, un joven que no se veía que tuviera temor de Dios o que no estaba en los caminos de Dios, se le exhortó a que se arrepintiera, se le exhortó a que se alejara del pecado a este joven. Cuando se le habló respecto a este tema, hablando del pecado, del arrepentimiento y hablándole de Jesús, como que algo no entendía. Pero cuando yo pude ver una reacción de él cuando se le exhortó con su pecado, como que no le gustó, no le agradó. Seguimos compartiéndole el evangelio, compartiéndole de Jesús. Después de estar un tiempo con él, le hicimos la petición de que si podíamos orar por él. Me dijo que sí, aceptó. Le dije, ¿quieres que ore por ti? Aceptó. Años después, llega su mamá diciéndome, buscándome, que su hijo estaba muy enfermo, que estaba en el hospital y que se estaba muriendo. Por lo tanto, accedimos a ir hacia él, al hospital. Fuimos al hospital a verlo, fuimos a visitarlo. Los médicos lo tenían conectado a un respirador artificial, ¿verdad? No había nada que hacer. Regresó a su casa. En su casa fuimos nuevamente, le compartimos otra vez del evangelio de Jesucristo, le hablamos del arrepentimiento, le hablamos de la salvación. Tiempo después nos dimos cuenta de que él procedió al arrepentimiento, se despidió de su familia levantando sus manos hacia el cielo, diciéndole a su familia, la familia muy extrañada, cuando les dijo, yo ya me voy con Dios, échenle ganas. Y en ese momento él expiró. ¿Por qué te platico todo esto? Este hombre, por la gracia, por la misericordia de Dios, pudo ser salvo, pudo ver una eternidad con Cristo, después de haber llevado toda una vida alejado del pecado. Y en el tiempo extra, en el último momento, Jesús tuvo misericordia de él y pudo ser salvo. ¿Te das cuenta el favor inmerecido al que fue sujeto este joven, que a lo mucho tendría 33, 35 años? Hermanos, solamente esto fue posible cuando él pudo reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Y así nosotros ahora podemos gozar de un favor inmerecido que Cristo, yendo a la cruz, recibió el castigo por ti y por mí. Y el tema de hoy, para aquellos que les gusta anotar, tiene como título Los dos malhechores. Hermanos, el caminar con Cristo es complicado. Nada es fácil, pero Jesús mismo nos da una promesa diciendo que su yugo es fácil y ligera su carga. Y a través de este estudio que vamos a tomar de los dos malhechores, puede ser que nos identifiquemos con alguno de ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos no solamente tomó una decisión, sino que tomó un camino diferente. Así es, dos malhechores, los dos al lado de Jesús, y uno de ellos puede presumir en el infierno que estuvo al lado de Jesús. Y en la actualidad está sucediendo lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú le predicas a Cristo a alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo? Estamos presentándole a Jesús. Amén. Mira, cuando a alguien nosotros le compartimos de Jesucristo, le estamos diciendo, quiero presentarte a Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando vas con alguien, vas con un amigo, te encuentras a otro amigo? ¿Qué dices? Mira, te presento a mi amigo. Te presento, le dices su nombre.
Y nosotros, cuando presentamos a Jesús, le estamos diciendo, quiero presentarte a Jesús. Continuamos diciéndole, quiero presentarte al Salvador de este mundo. Continuamos diciendo, quiero hablarte de aquel que perdonó tus pecados. Y les decimos, como ahorita lo mencionó Juanito, ¿a dónde vas a ir si mueres el día de hoy? ¿Sí sabes a dónde vas a ir si mueres el día de hoy? Y nuevamente seguimos. ¿Sabes cuál es tu destino si en esta vida vives sin Cristo? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Estamos presentando a Jesús. Quizá a mí me lo han dicho y puede ser que a ti también te lo hayan dicho. La gente te dice, yo sé que si muero hoy, me voy al infierno. Y te lo dicen, eso me merezco. Mira, cuando una persona por sí sola se dice que es merecedora del infierno, es el camino y es el destino que esta persona eligió. Jesús está en medio de nosotros y hoy tú y yo vamos a decidir qué camino tomar. Si es el camino al paraíso o si es el camino al infierno. Así que acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 39. Vamos a ver dos historias. Vamos a ver esta de dos malhechores y luego vamos a ver también la de un padre con dos hijos. Te repito, puede ser que tú y yo nos identifiquemos. Y es importante que tomemos este tipo de estudios o este tipo de enseñanzas ¿para qué? Para que nuestras vidas sean edificadas, para que tú y yo sepamos en qué lugar estamos, para que tú y yo entendamos si estamos a la izquierda de Jesús o estamos a la derecha de Jesús. Hermanos, el propósito y la intención de esta nueva serie que estamos comenzando es para que tú y yo no vivamos en una religión. No salgamos de la religión, sino que ahora caminemos al lado de Jesús. ¿Ya lo tienen? Lucas 23, 39. Amén. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ¿qué le dijo? Ningún mal hizo. Verso 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, estas palabras del segundo malhechor son las que deben de estar en nuestro corazón, diciéndole a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Qué maravilloso sería que Jesús nos dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, este hombre estaba a punto de morir. Y la palabra injuriaba significa hablar mal contra Dios, burlarse de Dios, maldecir a Dios y vituperar, que también significa dirigirse con un lenguaje abusivo o insultante y reprochando a Dios. Ahora Jesús, por lo que hemos visto, por lo que conocemos de Jesús, cuando iba rumbo a la cruz, iba siendo golpeado, ¿verdad? Y ya estando en la cruz, todavía fue humillado. Todavía hablaron mal de Jesús. Así que acompáñame a Marcos 15,
29. Y vamos a ver cómo las burlas y las humillaciones de parte de los soldados romanos, y vamos a ver que también fue de los líderes religiosos. Marcos capítulo 15, verso 29. Veamos, ¿qué dice? Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, ¿tú que derribas el templo de Dios en 3 días lo reedificas? ¿Te das cuenta lo delicado que es cuando se le da una mala interpretación a lo que Jesús dijo? Por eso, hermanos, por eso estamos estudiando. Ahorita ya el hermano Juan hizo la invitación del próximo miércoles. Estamos estudiando las bases del cristianismo para que entendamos, y claro, será de gran ayuda para que nosotros no malinterpretamos, porque ¿qué fueron lo que hicieron los religiosos? Malinterpretaron lo que dijo Jesús respecto a su cuerpo. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19. Estamos en los Evangelios, allá adelantito. Diciendo, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 lo levantarás? El verso 21, ¿qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Hermanos, lo que estaba diciendo, en este caso Jesús estaba hablando que su cuerpo era ese templo. Quizá la gente se fue con la idea del edificio. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos de Jesús le presumían el templo? Y que Jesús dijo: tú que me presumes ese templo tan hermoso, no sabiendo que lo voy a derribar en 3 días. Y estos religiosos lo tomaron de manera literal sobre el templo, pero Jesús a lo que se refería era a su propio cuerpo. Jesús habló aquí del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los religiosos lo iban a matar, pero Jesús sabía que Él iba a resucitar. Y la ironía de todo era de que los religiosos pretendían matar a Jesús y no sabían que Jesús iba a resucitar. Miren, Jesús no estaba en contra del templo. Jesús veía más allá. Ustedes recordarán la semana pasada que vimos referente a la mujer samaritana, que le decía que en el tal lugar ellos adoraban y que en otro lugar adoraban los judíos. ¿Qué le dijo Jesús? Que los verdaderos adoradores, ¿qué iban a hacer? Iban a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿a quién tenemos que adorar tú y yo? Es a Jesús. Él es el que merece nuestra verdadera adoración. Vámonos, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Hermanos, Jesús sigue siendo nuestro templo. Amén. Miren, la idea es que hojeemos la palabra de Dios. La idea es que abramos nuestra Biblia, y espero que la hayas traído, ¿verdad? ¿Por qué creen que no pasamos los textos en pantalla? Sí, porque seguramente nadie la traería, la Biblia. Por eso es mejor hojear la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, los sacerdotes, los soldados, los religiosos no sabían que Cristo era el que iba a venir a darnos la salvación
y la vida eterna. ¿Saben ustedes cuál fue el delito que cometió Jesús? Si lo es que según ellos, te repito, Jesús no cometió ningún delito, pero el delito que cometió Jesús según ellos es solamente haberse llamado el Hijo de Dios. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que salirnos de la religión, salirnos del legalismo, salirnos, ¿verdad?, para tener un acercamiento más con Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo en 3 días lo levantaré. Hermanos, lo que Jesús estaba diciendo, que Él siendo el templo, Él iba a resucitar. Dios, el Padre, también lo iba a levantar entre los muertos y el Espíritu Santo también lo iba a levantar entre los muertos. La resurrección de Jesús fue por obra de cada uno de ellos, trabajando en unidad. Miren, ningún hombre y nadie más puede decir o podrá decir que podrá resucitar después de muerto. El único que pudo cumplir con esa profecía fue Jesús. Marcos 15:30. Así que la afirmación de Jesús fue notable y audaz y una evidencia de su deidad. Te repito, tuve que poner estas bases para poder entender por qué injuriaban a Jesús. Hermanos, Jesús es al que tú y yo tenemos que exaltar y tenemos que alabar. Marcos 15:30. Le continuaban diciendo a Jesús, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. Verso 32, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. ¿Te das cuenta la humillación que sufrió Jesús? ¿Te das cuenta de las burlas, de todas aquellas burlas que padeció Jesús a causa de ser llamado Hijo de Dios? Ahora, Jesús a ti y a mí nos anticipó. ¿Qué nos anticipó Jesús? Que se iban a burlar ¿de quiénes? De nosotros. Pregunta, ¿se han burlado de ti? ¿Sí? ¿Te han criticado? ¿También? ¿Han hablado mal de ti ahora porque ya conoces de Jesús? ¿También? ¿Sí? ¿Te han dicho, también ya vas con ellos? ¿Te lo han dicho? También. Hermanos, a todos nos lo han dicho. A Jesús, estando en la cruz, hablaron mal de Jesús. ¿Qué nos espera de nosotros? Pregúntate, ¿qué te esperan? A que se siga burlando de ti. Así como y a la fecha lo siguen haciendo de Jesús. Ellos le injuriaban meneando la cabeza, escarneciendo, se decían unos a otros. A otros salvó a sí mismo y no se puede salvar. Miren, la palabra escarnecer significa actuar como niños, de esos que les encanta burlarse de otros. Y la Biblia nos advierte de este tipo de personas, de los escarnecedores. Y vamos al Salmo, capítulo 1, verso 1. Ahí vamos a encontrar a la gente que se burla de Dios. Y este tipo de personas que se burlan de Dios o que se burlan de los cristianos, de los que hemos creído en Dios, seguramente tú y yo hemos convivido con alguno de ellos. No solamente en nuestro trabajo o cualquier actividad que tengamos o dentro de la misma familia va a haber gente que hable mal de Dios. ¿Ya lo tienes? Salmo 1, verso 1. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que critican al pueblo de Dios y de aquellos que hablan mal de Dios. Miren, quizá tú y yo
A veces, algunos de los que estamos aquí hemos hablado mal de Dios. Y es importante que lo sepamos. ¿Cuál es la finalidad? De que no lo sigamos haciendo. Ahora, tú y yo puede ser que hemos hablado mal de Dios, o puede ser también que hemos escuchado a alguien hablar mal de Dios. ¿Sí? Por eso te digo, es importante conocerlo. Pero, ¿cuáles son aquellas cosas o cuáles son aquellas palabras que los escarnecedores mencionan cuando hablan mal de Dios? Por ejemplo, te han dicho, ¿por qué Dios, siendo Dios, permite tantas cosas? ¿Las has escuchado? ¿Sí, verdad? ¿O por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que mueran las personas buenas? ¿Por qué Dios permite pasar pruebas y tribulaciones? ¿Por qué Dios permitió que pasara eso en su vida? O la otra, ¿por qué Dios bendice a los malos? O sea que de todo lo que malo que pase, la culpa la tiene Dios. No, te das cuenta que tú y yo, sin saber o sin conocer, hablamos mal de Dios. Miren, no es necesario estar en una cruz al lado de Jesús para hablar mal de Él. Lo hemos hecho, hermanos. Por eso te digo, o sea, no lo sigamos haciendo. Para poder entender esto que te acabo de decir, ¿alguien ha leído la historia de Job? Los primeros capítulos, 1, 2, 3 o 4. ¿Recordarán ustedes todo lo que le pasó a Job? Le pasó con sus hijos, le pasó con todas sus riquezas, le pasó con todo su ganado, le pasó en su vida misma, de cómo le cayó una fuerte enfermedad, una fuerte sarna. ¿Recuerdan ustedes las palabras que le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué decía Job? ¿Qué acaso solamente recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y hay unas palabras dentro de los primeros capítulos cuando dice la Biblia que Job no abrió sus labios para ofender a Dios. Recordarás, si ya leíste la historia, cómo Job hasta maldijo el día que nació. O sea, hermanos, él no fue capaz de hablar en contra de Dios. ¿Y cuántas veces tú y yo lo hemos hecho? ¿Te das cuenta la importancia de que tú y yo tenemos la salvación de parte de Dios y es un favor inmerecido a pesar de todo lo que hemos dicho en contra de Dios? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabes por qué dijo estas palabras este malhechor? Porque no conoció de Cristo. Y lo peor de todo, ¿verdad? Es que estos hombres, siendo pecadores, disfrutaban cómo humillaban y se burlaban de Jesús. Las palabras que dijeron, ahora desciende tú de la cruz para que veamos y creamos. ¿Puedes creer esto? Miren, Jesús jamás iba a bajar de la cruz, pero Jesús hizo algo más maravilloso. Jesús murió, pero también resucitó. ¿Sí? Por eso te digo, antes de que nosotros pensemos en hablar mal de Dios, mejor adoremos y exaltemos su nombre. Estemos agradecidos, estemos contentos con lo que el Señor nos está dando. En las situaciones que estemos tú y yo, debemos de agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque si somos pacientes, vendrá la añadidura de lo que Dios tiene prometido para nosotros. Hermanos, es mejor guardar nuestros labios y no seguir ofendiendo a Dios. Miren, acabamos de leer que muchos de los sacerdotes vitupereaban a Jesús, hablaban de Jesús, se burlaban de Jesús. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7, cómo muchos de los sacerdotes se fueron convirtiendo
a Cristo. Hechos capítulo 6, verso 7. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué hicieron? Obedecían a la fe. Miren, eso fue algo que ni ellos mismos podían negar, porque en cualquier lugar en Jerusalén, en la ciudad o en las aldeas, ellos pudieron ver cómo Jesús se manifestaba haciendo milagros sobre la vida de otros. Uno de estos criminales crucificado al lado de Jesús se burló y humilló con sus labios al Señor. ¿Qué era lo que él pidió? Sálvate a ti mismo. ¿Qué más pidió? Y también a nosotros. ¿Suena obvio esa actitud? ¿Suena lógica esa actitud de alguien que le exigía a Dios? ¿Sí? ¿Has escuchado a alguien diciendo, Dios, si en verdad existes? Dios, si en verdad tú existieras, mándame una prueba. ¿Qué acaso Dios lo puede hacer? ¿No hemos leído qué hace el Señor con los soberbios? Los humilla. ¿Y qué hace el Señor con los humildes? Los exalta. ¿Te das cuenta que lo más conveniente para ti y para mí es humillarnos delante de Dios y no ponernos de exigentes? Mira, lo que tú y yo tenemos es porque a Dios le plació. A Dios en su generosidad, en su amor, nos ha dado lo que tú tienes en este momento. Yo no sé si tú tienes mucho, poco o nada, pero cada uno de nosotros debemos de tener una actitud diferente delante de Dios. Lo que había en el corazón de este hombre, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren, muchos de nosotros a veces no tomamos la actitud correcta delante de Dios. ¿Saben qué es lo que nos falta comprender a ti y a mí? Que entendamos realmente ese favor inmerecido que Jesús nos ha otorgado. Si nuestra mente, nuestro corazón entendiera lo que Jesús hizo en esa cruz y ese favor inmerecido por el cual ahora tú y yo nos podemos llamar hijos de Dios, tuviéramos una actitud y un comportamiento distinto. Si lo tienes, gloria a Dios, pero si alguno de aquí no lo tenemos, hermanos, debemos de voltear a esa cruz, ver a Jesús y tener una conducta diferente, ¿verdad? Por lo que Él hizo. Te voy a contar una historia. Que cuando estaba plasmando, cuando estaba estudiando, me acordé de esta historia de un amigo, un compañero de trabajo. Estábamos ahí platicando referente a cómo éramos como hijos y cómo eran nuestros papás. Algunos reconocían que decían, yo la verdad reconozco que he sido un mal hijo. Y otros decían, bueno, yo no tanto, yo sí soy mal hijo, pero no tanto como él, ¿verdad? Y veíamos las características, platicábamos las características del papá de uno y del papá del otro. Total, a este amigo le tocó su turno y nos dijo, les voy a platicar algo que a mí en lo personal jamás se me va a olvidar. Y empezó a hablar y empezó a decir, él vivía en Celaya, vive en Celaya, dice, yo vivo en esta colonia, dijo el nombre de la colonia en Celaya, es una colonia muy conflictiva, es una colonia muy problemática. Yo, decía él, estaba ahí con mis amigos y quienes entraban a esa colonia no salían, ¿verdad? No lo decía de manera literal, lo decía, no salían vivos. Si llegaba una persona o alguien desconocido a la colonia, lo sacábamos a patadas.
porque nosotros nos sentíamos dueños de esa colonia. Si entraba alguien con algún coche, al coche le hacíamos averías, le aventábamos tierra, le aventábamos arena, le aventábamos piedras a ese coche. Y pues al ver estos iban huyendo. Dice, pero que alguien de una colonia fuera de la nuestra tuviera una novia dentro de la colonia, a ese le iba peor. Así que las muchachas, pues lógicamente tenían sus novios, pero nada más los dejaban fuera de la colonia y mejor vete, porque si entras de aquí no sales. ¿Te suena familiar alguna colonia de por aquí cercas? Sí, ¿verdad? Bueno, resulta que era un día como cualquier otro. Él platicaba que va a entrar un coche. Y él pensó, déjenmelo a mí. Entra un coche. Y él, al ver el coche, se le pone enfrente. Se le puso de frente al coche. Y le dijo, pásale por arriba. El coche, por obvias razones, el conductor hace un alto. Y cuando hace el alto el coche, él empieza a hacer movimientos obscenos con sus manos, con su cuerpo, con su boca, y empieza a hacer todo tipo de fechorías sobre este coche. Dice, a tal grado que agarra una piedra y le troné un faro. Antes eran de vidrio, recuerdan, ahora es pura mica. Le troné un faro, dice. Y seguía haciéndole burla. Me retiré unos pasos hacia atrás y el coche siguió avanzando. Y yo le decía al conductor, bájate. Lo retaba al conductor, ¿verdad? Era tarde, era noche. Y yo seguía con la burla. Él decía, yo seguía con la burla. De manera repentina se abre la puerta del coche. Y él me dice, ¿quién crees que era? Era mi papá. Cuando lo veo, me quedé helado. Y lo único que escuché, me dijo mi papá, súbete. Resulta que esa misma tarde su papá había comprado ese coche. Lógicamente no sabía que era su papá. Y él dice, ¿cómo creen que me fue llegando a mi casa? ¿Cómo creen ustedes? El papá sabía que tenía un hijo, pero no sabía las fechorías que estaba haciendo su hijo dentro de la colonia. Dice, me puso una de esas golpizas que si te lo platico es porque no se me ha olvidado. ¿Qué creen ustedes que hacemos nosotros cuando ese favor inmerecido llegó a nuestra vida por medio de Jesucristo? Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros sabemos cómo pensamos, qué hablamos, qué decimos, de qué criticamos, de qué juzgamos, de qué condenamos. Cada uno sabe. Y no nos damos cuenta, así como le pasó a este amigo, quien nos está escuchando, ¿quién es? Es Dios. Él no sabía que su papá iba dentro del carro. Pero hermanos, tú y yo sí sabemos que Jesús está en todas partes y de cualquier cosa que nosotros hagamos, ahí nos está viendo Él. Tengamos mucho cuidado. Y es muchas de las veces, te repito, muchas de las ocasiones en eso tú y yo nos hemos comportado. Saben que nosotros estamos hablando de manera general. Decimos que creemos en Cristo, pero todo es sobre medida. Decimos que creemos en Cristo, pero es sin condiciones. Decimos que creemos en Cristo, pero es sin compromiso. Decimos creer en Cristo, pero sin cargar la cruz. Decimos creer en Cristo y vivir una vida sin arrepentimiento. ¿De verdad? Eso es lo que hacemos
el simple hecho de que tú y yo nos hagamos llamar como cristianos, nos hagamos llamar hijos de Dios, es un gran peligro. Este joven, todo lo que tuvo que hacer cuando su papá sale del vehículo, se le heló la sangre. ¿Sabes tú qué va a pasar si Jesús viniera hoy mismo? O que muriéramos hoy mismo y que estuviéramos delante de su presencia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a Jesús? Hermanos, Cristo fue a la cruz para que tú y yo fuéramos merecedores de esa promesa que tiene Él para nosotros. Que tú y yo fuéramos merecedores de ese paraíso. Que todos aquellos que nos alejamos del pecado y caminamos en comunión con Cristo, algún día tú y yo estaremos en el reino de Dios. Son 4 evangelios. 2 evangelios, que es el de Mateo y el de Marcos, señalan que los 2 hombres hablaban mal de Jesús. En el evangelio de Juan solamente menciona que estaban 2 hombres. Y acompáñame a Juan capítulo 19, verso 18. Pero también te doy las citas para que las anotes: Mateo 27, 44 y Marcos 15, 32. Te repito, Mateo 27, 44 y Marcos 15, 32. En estos 2 evangelios de Mateo y Marcos nos dicen que los 2 hombres hablaban en contra de Jesús, pero en Juan 19, 18, ya lo tienes, Juan dice una opinión distinta. Y ahí le crucificaron y con él a otros 2, uno de cada lado y Jesús en medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Uno de los criminales llegó a ver las cosas de manera diferente y confió en Jesús. ¿Recuerdan las palabras del segundo criminal cuando le dice al primero: ¿ni aún temes tú a Dios? Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriendo a Jesús, mas ningún mal hizo. ¿Qué fue lo que sucedió con el segundo? El segundo reconoció sus pecados. El segundo sabía cuál era el pago que él iba a recibir a causa de lo que había hecho. Por eso estaba confrontando al primero que se burló de Jesús. ¿Sí? Y hay un texto que nos puede enseñar, Romanos 6, 23. Te repito, uno de ellos reconocía que había pecado, que había ofendido, y él sabía que era merecedor de un pago, ¿verdad? Entonces, Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le dijo el segundo: justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sí sabías que la paga del pecado es muerte? Tú y yo vamos a recibir ese pago o ese salario a través de un servicio prolongado y de horas extras. Si nosotros seguimos practicando el pecado, vamos a recibir un pago muy doloroso y difícil. Y esos dolores de ese pago nos ayudarán a llegar al infierno. ¿Sí? Por eso la importancia de que tú y yo busquemos a Cristo para tener esa vida eterna. Miren, no estará la justicia divina en su deuda, sino les entregarán. De acuerdo en tu trabajo, en tu empresa, donde tú estás laborando, te hacen un pago semanal o quincenal. ¿Sí? Es por tu trabajo. Después, ¿qué te entregan? Tu caja de ahorros. ¿Qué más te entregan? Tus utilidades. Digo, si las hay, ¿verdad? Ya muchos ya no entregan utilidades. Entonces, ¿qué más te entregan? Tu aguinaldo. ¿Qué estás recibiendo?
un pago. Y si nosotros seguimos pecando, ¿qué vamos a recibir? El pago. ¿Cuál es? La muerte. Por eso decía el otro, el segundo. El otro decía, nosotros estamos recibiendo por lo que hicimos, pero él no hizo nada. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Hermanos, como decimos en la vida, en esta vida, ¿qué dice? Todo se paga, ¿sí o no? Entonces, si nosotros hacemos un bien, ¿qué vamos a recibir? Un bien. Pero si nosotros hacemos un mal, ¿qué vamos a recibir? Un mal. Ese va a ser nuestro pago. Ahora, cuando servimos a Dios, no recibimos paga. ¿Por qué? Porque Él gratuitamente nos dio la salvación y la vida eterna. Nosotros, antes de conocer de Cristo, ¿a quién le pertenecíamos? ¿A quién le pertenecíamos? No te hagas. Al diablo, ¿no? Le pertenecíamos al pecado. Y ahora que conocemos de Cristo, ¿a quién le pertenecemos? Ahora le pertenecemos a Él. Nos alejamos del pecado. Y vamos al primer libro de Juan, capítulo 4, verso 4, para que lo podamos entender. Ahora, si tú y yo ya no practicamos el pecado, ¿ahora de quién somos hijos? A ver, ¿de quién somos hijos? Somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, primera de Juan 4:4, hijitos. ¿Qué nos dice aquí el apóstol? Vosotros, ¿qué dice? Sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, uno de los malhechores, él creyó en Jesús, porque le dijo a Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Él creía la promesa eterna de Jesús. Y pareciera ser que este hombre, el que creyó en Jesús, fue el primero en creer en la intercesión de Cristo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Que hoy estarás en el paraíso. Lucas 13:28. Jesús le hizo una promesa al segundo malhechor. ¿Dónde iba a estar? Con Jesús. Este hombre, donde Jesús le prometió la vida eterna, ¿sí? Sin ser el padre de la fe, Jesús le prometió el reino de Dios. Lucas 13:28. ¿Qué dice? Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Cómo termina el verso? ¿Y vosotros qué dice? Y vosotros estéis incluidos. ¿Qué fue lo que pasó con el primer malhechor que habló en contra de Jesús? Fue excluido. Miren, una conversación al borde de la muerte podría decirse con justicia, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Fue de último minuto. Y según los relatos de la Biblia, este hombre, el segundo, Jesús, le prometió la salvación y la vida eterna en el último minuto. Y así hay gente. Hay gente que conoce de Jesús, que sabe de Jesús, ¿verdad? Ellos piensan, yo voy a ser como el segundo malhechor, de último minuto me puedo arrepentir. Y puedo hacer lo que yo quiera, a fin y al cabo Dios es bueno, Dios es misericordioso, y lo único que le pido a Dios es que me dé tiempo de arrepentirme de último minuto. Como pasó con el ejemplo que dio ahorita Juanito, con el que iba aquí en la carretera. Iba en su moto. ¿Quién sabe en qué iba pensando? Se estampó contra un carro pesado. Pregunta, ¿le daré a tiempo? Oye, si no le dio tiempo de frenar, ¿le daré a tiempo? No, hermanos. Miren,
Cuando a veces nosotros creemos, yo puedo hacer lo que yo quiera, a fin y al cabo el último minuto me puedo arrepentir. ¿Saben qué estamos haciendo? Nos estamos burlando de Dios. Nos estamos burlando de su gracia y de su misericordia. Por eso, hermanos, es el tiempo que tú y yo tomemos una decisión el día de hoy. Este ladrón que confió en Jesús en sus últimos momentos va al mismo paraíso. Y pareciera injusto, ¿verdad? O sea, pareciera, a veces uno se pregunta, ¿cómo que a la última hora? ¿Cómo que el último minuto, estando con Jesús al lado, en ese momento Jesús le promete el paraíso, le promete la vida eterna? Este hombre que creyó en Jesús en ese preciso momento, ¿la Biblia relata que fue algún discipulado? No. ¿La Biblia relata que estuvo en algún instituto bíblico? Tampoco. ¿Relata que estuvo en la sinagoga? No. ¿Que iba a los servicios entre semana y los dominicales? Tampoco. ¿Relata la Biblia que fue bautizado? No. ¿Se dan cuenta? Pareciera injusto, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que nace en familia cristiana, siendo niños, nacieron en una familia cristiana. Desde pequeños los llevaban a la iglesia, así como los niños de ahorita, los traen a la iglesia, van creciendo y van al salón de los niños a tomar sus clases, siguen creciendo, jóvenes, vemos a José y a Carlos sirviendo en la iglesia, siendo jóvenes, y toda una vida sirviendo para el Señor, ¿verdad? Y a última hora llega alguien, se arrepiente, se muere y se va al paraíso. ¿Les parece justo? Quizá para nosotros no, pero para Dios es justo. Es justo, ¿verdad? Hermanos, lo único que podemos entender tú y yo, que continuemos en este camino. Y vamos a padecer de todo, y vamos a sufrir de todo, vamos a haber burlas contra nosotros, pero eso no nos debe de permitir continuar en los caminos de Dios. Nosotros debemos estar conscientes quiénes somos y a quién le servimos y por qué estamos aquí. Recuerda, nuestra vida no es en esta tierra, nuestra ciudadanía no es aquí. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en el cielo. Vivamos, hermanos, vivamos como si hoy fuéramos a morir para ser merecedores de ese paraíso que Jesús tiene prometido para nosotros. Ahora, hay una historia, para los que están anotando, en el capítulo 21 de Mateo. Aquí cuestionan a Jesús y le están diciendo que con qué autoridad decía las cosas. Pero vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 23. Hermanos, por eso te decía que esta serie o el tema de hoy es donde tú y yo podemos tomar una decisión. O queremos caminar al lado de Jesús para tener el paraíso, para estar en una eternidad con Cristo, o podemos tomar un camino diferente que nos alejará cada vez más de Jesús. Tú y yo fuimos merecedores de su gracia y de ese favor inmerecido. Jesús, el Padre, no van a mandar ángeles a que sirvan a Dios. Tú y yo tenemos que servir a Jesús. Amén. Bien, Mateo 21, 23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Puedes continuar el capítulo 21 después del 23 y podemos ver que estos líderes religiosos estaban tan cerca pero tan lejos de Dios que cuestionaban a Jesús de dónde tenía esa autoridad. En este capítulo 21 puedes ver cómo cuestionaban a Jesús respecto al bautismo de Juan. Y Jesús les hizo saber su condición delante de ellos. Supuestamente creían y sabían,
y al final no le supieron responder. Ahora, ¿te has puesto a pensar? Y es bueno que te pongas a pensar o nos pongamos a pensar. ¿Cómo será estar delante de Jesús? Que estemos allí en fila esperando el juicio y cuando nos diga Jesús, pásale. ¿Qué le vamos a decir? ¿Te has puesto a pensar? Le vamos a decir, Señor, yo pensaba que con solo ir a la iglesia era suficiente. No, hermanos, no es así. Pero vamos a la historia. Mateo 21, 28. Te repito, lo que vimos en Lucas eran dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Uno de ellos ofendió a Dios y el otro le pidió a Dios, en el último momento se arrepintió y le pidió a Dios estar con él en su reino. Esa historia ya quedó ahí, ¿verdad? Ahora vamos a esta segunda historia. Otra vez dos personas. Dice, esta parábola del Mateo 21, 28 es lo que Jesús les dijo a estos líderes religiosos que le dijeron a Jesús que con qué autoridad les hablaba. ¿Ya lo tienes? Veamos a ver qué es lo que Jesús les quiere enseñar a estos líderes religiosos que decían estar cerca de Dios. Dice, ¿pero qué os parece? Empieza una pregunta. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después, ¿qué pasó? Se arrepintió y fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Sí, Señor, voy. ¿Y qué fue lo que pasó? Y no fue. Aquí nuevamente Jesús confronta a estos líderes religiosos. El 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo. Miren, por eso es la importancia de leer los textos, de cómo se desarrolla la historia. Porque Jesús les está diciendo en la última parte del verso 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. ¿Qué tal? Miren, así puede haber gente. Podemos haber gente que estamos en la iglesia, pero no creer en Jesús. Podemos decir que vamos caminando al lado de Jesús y no estar. Esta parábola habla de 2 hijos. Ambos estaban en la misma casa y el padre tenía derecho sobre los servicios de estos 2 hijos. El padre esperaban que trabajaran para él. El padre les habló de manera individual, haciéndole la misma invitación. El padre le pidió a cada hijo hacer un trabajo, que participaran juntos en este negocio familiar. El padre les pidió que fueran a trabajar hoy, que no lo dejaran para después. El padre les pidió que fueran a trabajar a la viña. Y como era negocio familiar, de la misma manera les debió haber importado a los 2. El primero, ¿qué fue lo que le dijo? No voy. Pero ¿cuál fue su actitud? Se arrepintió y luego fue. El segundo, ¿qué fue lo que dijo? Sí voy. ¿Qué fue lo que hizo al último? Y no fue. Sin embargo, después el que se arrepintió respondió mal, pero hizo el bien. Y el segundo respondió bien, pero hizo el mal.
Miren, habemos muchos asistentes en la iglesia que imitamos al segundo hijo. Admiten que la palabra de Dios es verdad. Tienen la intención de tomarla en serio algún día. Hablan de hacer la obra del Padre. Están en una religión, pero sus corazones no están bien con Dios. Piensan que comprometerle a Dios, hablarle bonitas palabras, es suficiente. El segundo hijo dijo: yo iré, pero no fue. ¿Te identificas? Yo sí. El segundo dijo: yo iré, Señor, pero no fue. Estas personas no van. Hablan de arrepentirse, pero no se arrepienten. Hablan de creer, pero nunca creen. Piensan en someterse a Dios, pero ni aún así se someten a Él. Dicen que es tiempo de cambiar y buscan al Señor, pero no lo buscan ni lo hacen. Y todo termina en una promesa. ¿Cómo los confrontó Jesús diciéndoles: ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no y después se arrepintió. Miren, como líderes religiosos somos buenos para hablar, pero nuestras actitudes del corazón no nos deja ver que los pecadores arrepentidos van por delante de nosotros. Estos años que tengo de conocer de Jesús, he visto cómo la gente se jacta de conocer la Biblia y de leer la Biblia. La Biblia te lo está enseñando. Pero también he visto cómo va llegando gente a la iglesia y cómo gente tiene deseos de cambiar. Por un lado, tú y yo vemos gente que tiene años y no cambia. Y por otro lado vemos gente que va llegando y quiere un cambio. Y busca un cambio. Y busca ser diferente. Y a veces pareciera ver que vemos más comprometidos a aquellos que vienen detrás que aquellos que tenemos más tiempo. A eso se refiere Jesús en esta parábola. Tú y yo estamos para servir en la viña. Y si tú y yo tenemos un compromiso delante de Dios en servirle en su viña, y si nos quedamos solamente dormidos y sentados, puede ser que alguien que viene detrás, y lo he dicho, te brinque. Y digas: pero si yo estaba sirviendo, ¿ahora qué me pasó? Hermanos, es el tiempo de que si el Señor nos dice que vayamos a su viña, digamos sí y lo hagamos. Y quizá ahorita digas tú: yo no quiero servir. Pero que Dios hable que hable a tu corazón, y que arrepentido, ahora sí vayamos y sirvamos a Jesús. Estos religiosos estaban tan distraídos o quizá tan afanados en su religión que no pudieron ver a aquellos que van acercándose a Jesús. Por eso Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ponte de pie, por favor. Hermanos, aquí podemos ver la imagen completa de la gloria y la gracia de Dios y no los méritos humanos sobre la salvación. Todo es por gracia y todo es por un favor inmerecido que tú y yo recibimos de parte de Jesús. Y solamente esto sería posible si tú y yo permanecemos fieles.
Hermanos, si tú y yo permanecemos al lado de Jesús, trabajar para su viña, arrepentirnos de nuestros pecados como lo hicieron estos hombres, seguramente el día de mañana estaremos gozosos delante de Él. Vamos a Génesis 2:8, por favor. Génesis capítulo 2, verso 8. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tienes? Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sabes dónde seremos puestos nosotros cuando el Señor nos lleve al paraíso? Seremos puestos en ese jardín. Hermanos, es una promesa que tú y yo ya tenemos de parte de Jesús. Ahora acompáñame a Isaías 51:3. Hay una promesa, hermanos. Hay una promesa para ti y para mí. Por eso les hemos dicho, no nos adaptemos a las cosas de este mundo. Lo más importante que tú y yo podamos recibir ahora es ese favor inmerecido, que es la salvación y la vida eterna. Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí podemos ver la promesa que Jesús le dio al segundo criminal. ¿Cómo creen que se debió haber sentido el otro al escuchar una promesa de Jesús? El ladrón de la cruz tan solo tenía unos segundos para que Jesús le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tú y yo estamos a unos segundos de tomar esa decisión. Y tú que estás aquí en este lugar, es bueno que tú tomes esa decisión, ¿verdad? Y aquellos que estarán escuchando esta enseñanza en otro lugar, es el tiempo de que tomemos una decisión. ¿Cómo comenzar a tomar esa decisión? Recuerda, estamos al lado de Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Pidiéndole perdón. Ahí donde estás. Ahí donde estás, hermano, pídele perdón a Jesús. Arrepiéntete de todos tus pecados. Debemos de reconocer que hemos ofendido a Dios. Y quizá tú y yo lo sabíamos, pero hemos hablado mal en contra de Dios. Y debemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús está a nuestro lado. Te hago una pregunta: ¿le seguirás reprochando? ¿Seguirás desconfiando de Jesús? Te hago otra pregunta: ¿desobedecerás lo que Él te está diciendo? ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos? Jesús está al lado tuyo. El Señor aquí está. ¿Le quieres decir algo a Jesús? ¿Le quieres decir unas palabras? ¿Qué palabras te gustaría decirle a Jesús en este momento? Recuerda,
Ya tienes ese favor inmerecido. Ya recibiste la gracia de Jesús. ¿Qué le quieres decir a Jesús? ¿Necesitas sabiduría? Platica con Él. Ahí está Jesús. Hoy es el tiempo, hermanos, de que tú te tomes un tiempo. No llevamos prisa. Tómate un tiempo al lado de Jesús. Las palabras del segundo malhechor fue que no se olvidara cuando viniera en su reino. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda historia que leímos fue cuando el padre manda al hijo a trabajar a su viña. ¿Qué fue lo que le dijo? Que no iba. Y después, ¿qué hizo? Se arrepintió y fue. Hermanos, tú y yo tenemos que ser como estos dos tipos de personas. Que creamos que Jesús es el Señor y el Salvador. Que creamos tú y yo que tenemos un favor inmerecido, que no merecíamos. Reconocer el arrepentimiento delante de Dios para poder servir en su obra, para trabajar, para continuar haciendo lo que a Jesús le agrada. Hermanos, Jesús no obliga a nadie, pero sí enseña. Y tú y yo hemos recibido un favor inmerecido, que es la salvación y la vida eterna. No lo merecíamos. Ese favor que vino de Jesús, nadie de los que estamos aquí nos podemos jactar que merecíamos la gracia de parte de Dios. Hermano, nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestras palabras tienen que glorificar el nombre de Cristo. ¿Nos harán burla? Sí. ¿Nos criticarán? También. Pero la recompensa la vamos a tener al lado de Jesús cuando Él venga por su iglesia. ¿Qué te falta por decirle a Jesús? Reconócelo. Reconócelo a Jesús en todos tus caminos, en todas tus veredas. Reconoce a Jesús como el único Dios verdadero. Reconoce a Jesús que te dio esa herencia y una vida eterna en el paraíso. Señor, hoy en esta tarde te damos gracias. Hoy en esta tarde te agradecemos por lo maravilloso y lo grandioso que tú eres, por ese favor inmerecido que hemos recibido, por ese favor que nos alejaba de ti, Señor, pero por esa muerte en esa preciosa cruz nos ha dado la salvación y la vida eterna. Señor, hoy nos arrepentimos delante de tu presencia, nos arrepentimos delante de ti reconociendo que sin ti no somos nada y que sin ti no somos nadie. Señor, reconocemos que tú eres el único Salvador de nuestras almas. Reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor. Señor, no nos queda más que agradecerte por todo aquello que has hecho en la cruz. Gracias te damos, Padre, porque ahora trabajaremos para tu viña, trabajaremos para ti, Señor.
Queremos caminar junto a ti, queremos caminar a tu lado. Señor, queremos estar por siempre contigo por una eternidad. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Tómate un tiempo, porque cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros tenemos una petición especial diferente a Dios. Ahí donde estás, agradécele a Dios de este favor que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos. Por ese sacrificio, por ese gran amor que tuviste para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que sin merecerlo te acercaste a cada uno de nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.